momento favorito de la mayoría es cuando llega la hora de dormir. Por fin se van a acostar, a descansar de su largo día. Pero para mí es todo lo contrario. Desde que tengo 7 años, el soñar ha sido uno de mis mayores traumas. No sé en realidad por qué me pasa esto. Ustedes pensarían que como mis sueños son tan reales, esa es la peor parte, pero no, lo peor viene cuando despierto. Desde que tengo 7 años he visto el mismo ente femenino en mis sueños. Mientras más la soñaba me daba cuenta que tal vez ese ente era una representación mía, pero con unos cuantos detalles diferentes, y esos detalles no eran menores. Pero hubo una noche, que esa noche, no importa cuánto tiempo pase, nunca se me va a olvidar. Esa noche llegó la hora de dormir, yo me fui a acostar a mi cama y pues simplemente estaba esperando a quedarme dormida y lo logré al poco tiempo. No sé cuánto tiempo realmente duré dormida, pero de repente me desperté bastante confundida porque no sabía qué era lo que me había despertado. Y lo que me encontré fue que este ente me estaba viendo al pie de mi cama. Ella simplemente estaba parada ahí, viéndome fijamente. Y mientras me daba cuenta de lo que yo estaba viendo, sentía como el miedo poco a poco invadía mi cuerpo. Pero ella, al darse cuenta de que yo la estaba viendo, se comenzó a acercar lentamente hacia mí hasta el punto en donde su cara quedó a centímetros de la mía, y es que pude apreciar más sus facciones porque en medio de la oscuridad no la podía ver bien. Pero se me acercó tanto que yo podía sentir su respiración en mi cara. Ya que la tenía tan cerca, fue que me di cuenta que ella no tenía ojos. La ausencia de sus ojos me daba mucho más miedo que si ella los hubiera tenido y me estuviera viendo, porque aunque suene raro, yo sentía que sí me estaba viendo a pesar de que ella no tenía ojos. Tal vez todo esto pasó en cuestión de segundos, pero para mí parecían horas por el miedo que estaba sintiendo. Y este ente me habló con una voz sutil de niña que nada tenía que ver con su apariencia y me dijo: mi nombre es Samantha. La niña que yo había visto en mis sueños tenía una apariencia casi dulce. Era una niña con el cabello oscuro, lo tenía con 2 trencitas, casi como la niña de la película de La Huérfana. Pero esta apariencia que estaba viendo me aterrorizaba, y más el hecho de que no tuviera ojos. La sensación que estaba teniendo por estar siendo observado por esta criatura sin ojos es algo que simplemente no les puedo describir. Después de que se presentara y me dijera su nombre, yo desperté, y es aquí cuando mi mente comenzó a jugar en mi contra, porque ¿cómo? Si yo ya había despertado. Cabe aclarar que en toda mi vida nunca había sentido algo así, nunca había tenido un sueño tan real que yo no pudiera diferenciar entre una cosa y la otra. Y es por eso que esta noche me marcó tanto. Para mí todo lo que había pasado era real, porque así se sentía, muy real, tanto que me abrumaba. Recordaba absolutamente todo con detalle, cómo me hizo sentir, la respiración en mi cara, cómo era ella, los sonidos, de todo me acordaba perfectamente. Y bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, pero generalmente tú sabes diferenciar entre lo que es real y entre lo que es un sueño. Pero en esta ocasión era imposible para mí pensar que eso que viví había sido solo un sueño. Y como les dije, desde que tengo conciencia, yo he soñado con ella, pero cada pesadilla se ponía peor y peor que la anterior. Y la rutina que yo tenía era siempre la misma. Llegaba la hora de dormir, me iba a acostar, me ganaba el sueño, me quedaba dormida y a las pocas horas despertaba y mi pesadilla comenzaba. Y tal vez ustedes podrían decir, bueno, después de tanto tiempo que has soñado con ella, pues ya deberías estar preparada, pero no. No importaba que yo nunca estaba preparada para esas pesadillas. Odiaba ver cómo el tiempo pasaba tan rápido y que poco a poco se acercaba la hora de dormir y la llegada de Samantha. Y esa noche no fue diferente, yo me quedé dormida y desperté a las pocas horas, me quedé simplemente ahí acostada en la oscuridad esperando a que el sueño me volviera a dar y pudiera volverme a quedar dormida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ahí estaba ella, al pie de mi cama, cerca de mis pies. Pero algo cambió ese día, porque ella de la nada se levantó de forma muy violenta y comenzó a ahorcarme. Todo pasó con una rapidez increíble. Un segundo yo me había despertado y al siguiente ya me estaba quitando el aire. Yo no podía gritar, obviamente porque me estaba pasando, y sentía su cuerpo y todo encima de mí. Yo me sacudía como podía, pero no podía quitármela de encima. Así que lo último que se me ocurrió fue intentar golpearla para quitármela, y en eso desperté. Curiosamente yo estaba en la misma posición de cuando estaba tratando de defenderme de ella, y el cuello me dolía, pero no de esas veces como que duermes chueco y te duele, sino real. Sentía como si alguien me hubiera estado ahí ahorcando como por media hora. Era un dolor insoportable, a pesar de que yo no tenía marcas de nada. Y ese dolor me duró todo el día.